Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva, donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿Qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo: Sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel-Mehola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Muy bien, dentro de este es el último domingo del mes. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuál fue el tema del mes de septiembre. Y no fue el amor y la amistad, ¿no? El tema del mes de septiembre fue la salud mental de una iglesia. Recuerde que hablamos del gozo, creo que Verónica predicó sobre el gozo. También hablamos hablando de salud mental, de los amigos el domingo pasado. Y hoy quiero hablarles del miedo. El miedo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo? ¿Si han tenido miedo o usted no ha sentido, no ha experimentado el miedo? Uno puede tener miedo a ciertas cosas. Una de las cosas que yo tengo claro es que el miedo es algo aprendido.
Usted aprende a tenerle miedo a las cucarachas cuando usted vio a su mamá que le tenía miedo a las cucarachas. Aprende a tenerle miedo a la velocidad cuando usted tuvo algún accidente o su padre tuvo un accidente o un familiar. Entonces usted dice, no, yo le tengo miedo a la velocidad. Yo le tengo miedo, estoy hablando de una realidad, a las alturas. A mí me cuesta mucho las alturas, arrimarme a los filos de las alturas. Pienso yo que seguramente mi papá o mi mamá me asustaron con las alturas o yo vi a ellos tener mucho miedo a las alturas. El principio psicológico es que los seres humanos aprendemos los miedos. Ahora, hay miedos que son normales, digamos, no sé si usted le tiene miedo a las ratas. Yo le tengo miedo a las ratas. Pero cuando mi esposa me dice, se entró una rata, yo me hago el fuerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y cojo un palo y digo, ojalá no la encuentre. Pero yo me hago el fuerte porque a mí me da miedo las ratas. Esos animales me producen cierta reacción, ¿no? No tengo miedo, de pronto le tengo miedo a las culebras. De pronto las culebras me traen un poco de miedo. Una vez fuimos a un retiro de parejas. Creo que era en el sector de Melgar, y en el cuarto donde nosotros dormíamos, la pareja nuestra, mi pareja, ahí se nos entró una culebra, a medianoche, y eso fue terrible, poder sacar esa culebra y poderla matar, y después de que la sacamos, o me ayudaron a sacarla, yo no podía dormir, porque tenía miedo. El miedo, en algún momento, todos lo hemos experimentado. El miedo es un sentimiento que puede afectar nuestra relación con las personas, o nuestra relación con las cosas, o con el espacio donde vivimos. Hay personas que por un miedo a algo dicen, vámonos de esta casa, vendamos esta casa, o dígale al Señor que le vamos a entregar el apartamento porque a mí me da miedo, yo escucho ruidos, hay cosas que me traen miedo en esta casa. Entonces el miedo nos lleva a tomar decisiones. Cuando una persona tiene miedo, las condiciones de la vida cambian. Hay gente que le tiene miedo al matrimonio, entonces no se casan, se quedan solas. Hay gente que le tiene miedo a tener hijos y deciden no tener hijos. Hoy Colombia ha entrado en un espacio de miedo para los hijos. La tasa de natalidad ha bajado de forma notable y se está experimentando más en Antioquia, en Bogotá. Hay tasas de natalidad que han bajado. Los hospitales de los neonatos están desocupados. Los jóvenes tienen miedo a tener hijos. Porque el miedo también viene por una responsabilidad. Le tenemos miedo a casarnos por la responsabilidad de tener que sostener un hogar. Hay gente que le tiene miedo a la vida espiritual. Le dicen, uy, no, yo en eso no me meto, no me lleve allá. Felicito a los que hoy llegaron nuevos. Han tomado una gran decisión. Entonces hay miedos que son físicos, son miedos reales, y hay miedos que son psicológicos y miedos emocionales. Y usted tiene miedos emocionales. No se quiere enamorar, tiene un miedo emocional. Piensa que todos los hombres son malos, tiene un miedo emocional. O que todas las mujeres son malas, son miedos emocionales. Pues aquí en el relato usted dirá, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con el miedo? Pues aquí en el relato de Primera de Reyes, que acabamos de escuchar, el capítulo 19, dice que Elías, que venía de una experiencia exitosa, fíjese que ese es otro factor que nos trae miedo, el perder la fama, el perder el éxito, el perder el buen nombre, el perder una oportunidad, el perder el trabajo. Eso nos trae
Miedo. Y Primera de Reyes 19 nos muestra a un hombre que había sido exitoso, había vencido a los profetas de Baal, había demostrado el poder de Dios y cómo Dios lo usaba para traer bendición, para traer su poder, para demostrar lo que valía ser un siervo, un profeta, un hombre llamado por Dios. Ese era Elías. Pero ahora lo vemos en este pasaje, después de haber orado por la lluvia, después de Elías haber orado por el rey Acab, por muchas situaciones donde él fue exitoso. Ahora a Elías lo toma un miedo, porque una mujer lo mandó a amenazar, Jezabel. Y dice el texto: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Elías le entró miedo. El miedo es algo delicado. Cuando usted tiene un miedo, usted pierde el control. Hay personas que por un susto, por un miedo, les ha dado un paro cardíaco y han muerto. Cuando usted pasa por un momento de miedo, usted le tiembla todo el cuerpo y usted no puede controlarlo. El miedo. ¿Y qué era el miedo que tenía Elías? Era un miedo entendible. Dice que lo iban a matar. ¿Qué piensa usted cuando alguien le llama y le dice: te voy a matar? Estoy al frente de tu puerta y si mañana te veo salir de la puerta, date como hombre muerto. ¡Wow! ¡Qué miedo! ¿Usted qué? Baja las cortinas, clava tablas, se mete bajo la cama, esa noche duerme bajo la cama. Tiene miedo. Tener miedo es algo natural, pero los miedos hay que enfrentarlos. Y la primera cosa que le quiero decir esta mañana con el tema consecuencias del miedo es que tener miedo sin el control de Dios te lleva a pensar en la muerte. La muerte es algo que a Elías lo llevó a tener mucho miedo. Fue amenazado por una mujer, por una persona que tenía poder, y hay personas que tienen mucho temor a la muerte. Aquí, en este lugar, hoy, en esta hora, hay hermanos que tienen miedo a la muerte. Mucho miedo a la muerte. La muerte es algo que todos tendremos en algún momento que enfrentar. Entonces, yo tengo que comenzar a familiarizarme con la muerte. Tenemos miedo a nuestra muerte personal y en otros casos a la muerte de otro ser querido, la muerte de un hijo. ¿Usted le tiene miedo a la muerte de un hijo? La muerte de un ser querido. ¿Usted le tiene miedo a la muerte de su mamá? Y usted piensa: si mi mamá se me muere, ¿yo qué voy a hacer? No podemos estar pensando permanentemente con miedo sobre algo que va a venir sobre nosotros. Pero sí debemos considerar como parte de la vida que para que haya vida tiene que existir la muerte. No hablamos de muerte sin vida, no hablamos de vida sin relacionarlo con la muerte. Es una paradoja inevitable. Y hoy yo quiero decirles, hermanos, comience a pedirle al Señor que le dé valentía, fuerza frente a la muerte, porque la muerte es un paso, pero en el caso de nosotros como cristianos es un paso para tener vida. Entonces eso no nos lleva a tener tanto miedo por la muerte, sino a comenzar a asumirla como una realidad.
Para nosotros que tenemos una experiencia cristiana, es la manera de prepararnos para la muerte, tener esa experiencia cristiana. Los cristianos pensamos sobre la muerte diferente a los del mundo. Por eso los cristianos hacemos fiesta cuando alguien se muere. Porque para nosotros, para el creyente, la muerte es un sueño. Jesús dijo de la muerte de Lázaro, cuando le dijeron, Lázaro murió. Jesús dice en Juan 11:11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Entonces ya comenzamos a ver la muerte de una manera diferente. Elías no la veía de una manera diferente. Elías tenía mucho miedo, de tal manera que se huyó, escapó, quiso irse a otro lugar, quiso esconderse porque tenía miedo, un miedo sin control, ¿no?, sobre la muerte. La muerte para los cristianos es un paso para la vida. A eso le llamamos la resurrección. La resurrección es la victoria sobre la muerte. Entonces, la resurrección es esperanza. Entonces, la muerte es un cambio de vida. La muerte es algo nuevo. Cuando tenemos que buscar explicaciones de la muerte, en medio de la desesperación, buscamos a quién echarle la culpa. Y muchas veces nosotros echamos la culpa a Dios porque se nos murió un ser querido. No, la muerte es una realidad que tenemos que afrontar. Y yo le pido a usted que comience a asumirlo con madurez. Porque algunos de nosotros no estamos preparados para morir. Y nadie está preparado para morir. Pero al menos tenemos unos conceptos claros sobre la muerte. Y el primer concepto claro es que la muerte es vida. Amén. El segundo concepto claro es que todos vamos a morir. El tercer concepto claro es que no tenemos tiempo para la muerte. La muerte es en cualquier momento. El cuarto concepto claro es que es muy probable que la muerte llega en el tiempo de la vejez. Los que estamos viejos tenemos que estar preparándonos para la muerte. Tenemos que asociarnos con la muerte. Tenemos que preparar a nuestros seres queridos para la muerte. Yo tengo una mamá que va a cumplir 90 años. Creo que se los he contado. Tiene Parkinson. Y cada que yo pienso en mi mamá, pienso, ¿cuándo será que el Señor la va a llamar? ¿Cuándo a mi mamá le va a tocar partir? Y yo estoy mentalmente preparado para ver partir a mi mamá, que pienso que está próximo. Pero no sé cómo voy a reaccionar el día que tenga que ir a enterrarla. Pero por lo menos considero que voy a perder a mi mamá en el tiempo de Dios. Y no voy a arrancar a correr y no me voy a quitar los cabellos de la cabeza como lo leímos en el tema de Nehemías, creo, o Esdras. Y no voy a romper la ropa y no me voy a enloquecer porque mi mamá se me murió. Tengo que comenzar a pensar que la edad de mi mamá ya es el tiempo donde Dios la va a llamar. Entonces, Elías no entendía que Dios tenía control sobre su vida. Y las hermanas de Lázaro, por ejemplo, cuando vieron a Jesús, le echaron la culpa, le dijeron, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, cuando nosotros no estamos preparados para la muerte, buscamos a quién echarle la culpa. Y a veces se la echamos a Dios. Y recuerde que Dios es soberano, soberano sobre la vida. Por eso nosotros los creyentes no estamos de acuerdo con la eutanasia. Porque nosotros no tenemos el poder para quitar la vida. Porque nosotros no fuimos los que dimos vida. Quien dio vida fue Dios.
Y el único que tiene el derecho y el poder para quitar la vida es el que la dio. Amén. Tenga eso en cuenta, aunque yo sé que es difícil cuando uno tiene un ser querido en una enfermedad terminal, que está en estado vegetativo y que el Señor no se lo lleva, uno dice, Señor, ¿qué debo hacer? La respuesta es, tengo que esperar la voluntad de Dios, que Él haga su voluntad. Jesús declara en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este texto significa dos cosas. Una, que la vida viene cuando uno cree. Y dos, que yo puedo vivir si muero al pecado. Amén. Usted está viviendo. Usted tiene dos vidas. En este momento, yo espero que sí, usted tiene dos vidas. La vida física, que se puede acabar en cualquier momento, que se puede acabar cuando estamos muy cerca de la vejez, y la vida espiritual, que esa no se acaba, esa permanece, esa es eterna, esa va sobre cualquier cosa, porque es la vida que Dios nos dio. La vida eterna. ¿Sabe usted hoy, es consciente usted hoy que tiene vida eterna? Que si usted muere, ¿usted seguirá viviendo? Yo creo eso. Yo creo que cuando yo muera, yo voy a seguir viviendo. Porque yo declaré que mi fe está en Jesucristo. Entonces, la primera cosa que Elías nos está diciendo aquí, no para seguirlo como enseñanza, pero sí para seguir el ejemplo, es que él tuvo mucho miedo a la muerte y por eso escapó y corrió. Segunda cosa, el miedo nos lleva, en muchas ocasiones, el miedo nos lleva a huir ¿de qué? El miedo nos lleva a huir y a perder el llamado. El versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, mátame, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, por el miedo a lo que Jezabel le había dicho, Elías decidió renunciar al llamado que Dios le había hecho. Renunció al compromiso, renunció a esa historia de siervo de Dios, renunció a esa historia de ser un hombre de poder, de ser un hombre para mostrar el poder de Dios. Elías renunció. ¿Por qué renunció? Por miedo. La Biblia dice que Elías huyó. Es bueno a veces huir, pero en este caso no era el propósito de Dios que Elías huyera. Y a veces nosotros huimos en situaciones donde no es el propósito de Dios. La Biblia dice, huid de la tentación. Bueno, yo voy a huir. José huyó del dominio y el control que estaba teniendo esta mujer de Faraón sobre él. Dice, y dejando sus ropas en manos de ella, huyó. Esa huida es buena. Entonces hay que saber cuándo huir. Pero en este caso, la huida de Elías era una falta a la fe. Una falta a ese Dios que lo había sostenido y protegido por tanto tiempo. Dios no quería que Elías huyera. Elías huyó porque él no tenía clara la presencia de Dios. Él pensaba, y él lo dijo en varias ocasiones en el relato, él lo dijo, es que estoy solo, solo quedo yo y me persiguen. Y no decía, solo quedo yo y Dios que me sostiene. Huyó. Perdió la confianza. Y este fue el cuestionamiento de Jesús cuando Pedro tuvo miedo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
¿Por qué perdiste la confianza en mí? ¿Por qué cuando estabas caminando sobre las aguas no te animaste a decir, Dios está conmigo? Jesús cuestionó la fe de Pedro. Y hoy nosotros podemos cuestionar la acción de Elías de haber huido y de haber querido quitarse la vida. Nosotros huimos de ciertas cosas y de situaciones cuando comenzamos a perder el valor de sí mismo, cuando nos sentimos personas sin valor. Elías, en su experiencia de miedo, pide a Dios que le quite la vida. Había perdido el sentido del valor. Él dice en el versículo 4 del relato, yo no soy mejor que mis padres. Cuando una persona pierde su confianza en Dios, pierde su valor. Por eso la palabra de Dios nos anima a ser valientes. Sean valientes. Y hoy yo quiero decirle a algún hermano aquí, una familia aquí que tiene miedo. Miedo por el futuro. Miedo por el futuro político de Colombia. Miedo por el futuro de sus padres. Miedo por el trabajo. Miedo por la ciencia, miedo por los hijos. Algunos padres aquí que están jóvenes seguramente están pensando, ¿qué mundo le va a tocar a mi hija, a mi hijo? ¿Cómo voy a hacer con mi hijo cuando esto del movimiento gay se vuelva algo totalmente general? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Que le voy a pagar una carrera muy costosa y no hay trabajo. ¿Dónde va a trabajar? No tenga miedo. No tenga miedo, dice la Biblia. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? Dígale al que está a su lado, no tenga miedo. Dios nos va a sostener. Dios nos va a cuidar. Dios nos va a dar vida. Dios nos va a dar trabajo. Dios va a cuidar nuestra familia. Dios va a proteger la familia. A veces yo tengo miedo por mi familia. La familia más cercana, en este momento somos 13. Y a veces tengo miedo. Digo, Señor, cuídalos. Cuida a mis hijas que a veces andan solas. Cuida a mis yernos. Cuida a mis nietos. Yo tengo un miedo emocional normal en mi vida por años. Y es que le tengo mucho miedo a que se me pierda un niño. Porque yo me perdí varias veces. Varias veces me perdí. Entonces yo tengo miedo cuando voy a centros comerciales o llevo el niño de la mano y no lo suelto o estoy muy pendiente de él. Y de hecho tengo unos nietecitos tan quieticos que no tengo ese problema. Entonces, Elías tenía un miedo, tenía miedo a morir. Hay hermanos que están con mucho miedo por la situación del país, por la situación de la sociedad, por la situación del mundo, por la situación del trabajo, por las guerras. En el mundo, dice la palabra, tendréis aflicción, pero no tengáis miedo. Por eso estamos aquí, por eso nos encontramos, por eso escuchamos la palabra, porque la palabra nos lleva a vencer el miedo. Si yo me paro ahí en el Parque de la Mariposa, lo que yo voy a escuchar, le aseguro, todo es frases de miedo. Mucho miedo. Hermanos queridos, Elías estaba huyendo no solamente por miedo a la muerte, sino por miedo al llamado divino. A veces le tenemos miedo al compromiso con Dios, al compromiso con la obra, al compromiso con la iglesia. Y algunos me han dicho y lo dicen, no, pastor, yo no me quiero comprometer. No me quiero comprometer porque no tengo tiempo. Pero le voy a decir, no, el problema no es el tiempo, el problema es el miedo.
Y algunos me dicen, yo fui, yo hice, yo era, yo estaba, yo cantaba, yo ayudaba, yo apoyaba, yo servía. Pero usted por miedo renunció, como Elías, al llamado. Y hay hermanos que Dios está llamando a servir, pero dicen, no, yo no me meto en él, no, déjeme tranquilito, déjeme tranquilito. Cuando yo llegué al ministerio pastoral, yo no quería. Mi papá quería que yo fuera o médico, o abogado, o sacerdote, porque él era católico. Pero yo no quería. Pero el Señor me llamó. Y cuando me llamó, tuve mucho miedo. Mucho miedo. Y cuando me paraba a predicar en la iglesia donde el Señor me llamó para servir, a mí me temblaban las piernas, sudaba. Y si usted quiere saber, hoy todavía me tiemblan las piernas. Y las manos se me ponen frías. Y hay hermanos que me dicen, ay, pastor, usted tiene las manos frías. De miedo, de nervios. Porque predicar la palabra no es cualquier cosa. Predicar la palabra no es aprenderse una canción. Predicar la palabra no es aprender a montar en bicicleta. Predicar la palabra no es recibir una licencia de conducción. Predicar la palabra es depender de Dios. Y eso no es fácil, eso tiene que dar terronera. Por eso yo entiendo a los hermanos que me dicen, pastor, no me ponga a predicar que me da miedo. No me ponga a dar una clase de escuela dominical que me da miedo. Yo los entiendo, mas no los acepto. Porque uno tiene que enfrentar los miedos. Dios quiere que nosotros correspondamos a su llamado. No renuncie a su compromiso, hermano. Elías renunció a su compromiso. ¿Por qué digo que Dios no quería que Elías huyera? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo buscó. Porque Él fue y le dijo en varias ocasiones, ahí está en el texto, ¿qué hace usted aquí? Este no es su lugar. Y tal vez yo tendría que decirle a algunos hermanos que están ahí sentados, ¿qué hace ahí, hermano, sentado? Ese no es su lugar es sirviendo, su lugar es cantando, su lugar es predicando, su lugar es enseñando. ¿Cuál es su lugar? Dios buscó a Elías de diferentes maneras. Dice el texto, el versículo 5, si tiene su Biblia ahí, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Un ángel le tocó. El miedo no nos puede paralizar, hermanos. Cuando usted tenga miedo hay que buscar la cobertura divina. El salmista tuvo miedo y el salmista buscó la cobertura divina. El Salmo 23, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte, no temeré, no tendré miedo alguno, porque tú estarás conmigo. Tengo la presencia de Dios. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos toca, nos busca y nos dice, no tenga miedo, acepte mi llamado. Yo estoy con usted. Yo le voy a infundir aliento. Pero Elías no entendió el toque, por eso el Señor tuvo que tocarlo otra vez. Segundo toque, versículo 7 dice, y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, versículo 7, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. El Señor le dice a Elías, hay cosas para hacer. No se ha terminado tu labor, tu llamado, tu compromiso. Hay hermanos que dicen, pastor, para el año 26 no cuente conmigo, voy a declararme en vacaciones.
Me voy a declarar pensionado. Mi hermano, le tengo una mala noticia. Muchas gracias, hermanos, tan considerados ustedes después de 20 minutos de estar predicando, ¿no? ¡Wow! Y yo aquí sufriendo como Elías. Y decía dentro de mí, es que no veo bien. Y vea. No, de verdad, hermanos queridos, gracias por pensar en mí. Segundo toque, levántate. Hay camino. El primer toque es levántese y coma. Y el segundo toque es levántese y coma, pero hay camino por hacer. Y ese es el que yo quiero dejarle a usted hoy. Levántese, hermano, de la banca donde usted está, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo palabra, pan todos los domingos, y ya está gordo. Cuando se dé cuenta no va a poder salir por esa puerta, porque se engordó mucho. Y entonces usted viene y me dice, pastor, pero es que yo no veo qué haya que hacer en la iglesia. Uy, hermano, venga y le pregunta a la pastora si hay algo para hacer en la semana cuando usted tiene tiempo. Tal vez no puede ser el domingo. Venga en la semana y verá. Ofrézcase. Ofrézcase. Te viene y le dice a la pastora, pastora, vengo el martes para limpiar los baños de los varones. Y le aseguro que ya no le va a decir que no. Uy, qué bendición. Ofrézcase. Levántese. Hay camino por recorrer. Hay cosas por hacer. Y fíjese que Dios usó la estrategia del toque. Y Elías obedeció. Yo no voy a decir que Elías no obedeció, porque dice, y se levantó, a ver si lo veo aquí, se levantó, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, Elías obedeció el toque. Creo que tiene la idea que Elías no obedeció. No, Elías obedeció el toque. Pero faltaba algo, la palabra. Estrategia de Dios para hablarnos a nosotros, para decirnos, venga, ¿cómo puede vencer el miedo? Fue toque y palabra. Palabra y toque. Entonces Dios, dice el texto, Dios le habló a Elías para que no tuviera miedo. Y dice el texto 9, vino a él palabra de Dios. Y dice el versículo 11, Jehová, fíjese la palabra, Jehová hizo pasar un viento, pero él no estaba en el viento. Jehová hizo pasar un terremoto, pero él no estaba en el terremoto. Jehová hizo pasar un fuego, pero él no estaba en el fuego. Aquí el texto que nos dieron Laudia dice un incendio, pero Jehová no estaba en el incendio. Jehová hizo pasar un silbo apacible. Y entonces dice el texto que Elías oyó, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, después de hablar del silbo apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando lo toca, y le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando le habla. Y Dios hoy nos está tocando y nos está hablando. Amén. ¿Usted lo cree? Dios hoy nos está tocando y nos está hablando. Elías oyó la voz de Dios, pero no fue capaz de manejar su miedo. Como usted decirme hoy, sí, pastor, muy bonito el mensaje, pero yo tengo un miedo. No ha pasado nada todavía. Me buscan 2 veces, responde lo mismo, cuando lo tocó y cuando lo llamó. En el versículo 10, mire lo que dice. Dice el versículo 10. Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
Y después de que aparece lo del terremoto y el fuego y todo, vuelve en el versículo 14 a decir lo mismo. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No ha pasado nada. Elías no ha sentido todavía nada. Sigue teniendo el mismo miedo. Y yo quiero decirle algo a ustedes hoy. Yo lo he vivido. El miedo puede hacernos perder el liderazgo. El miedo paraliza. El miedo dice no. Y uno no puede tener poder o fuerza por sí mismo. Dios es el que controla el miedo en nosotros. Dios es el que controla el miedo en nosotros. ¿Qué pasó con Elías? Versículo 16, estoy terminando. Dice que el Señor le dijo a Elías: váyase y unja por rey sobre Israel a Nitsi, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow, eso sí me da miedo. Que yo no responda al llamado de Dios y Él nombre a alguien en mi lugar. Este texto, ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar, es triste. Es la historia rodeada de miedo de un hombre, de un padre, de un hijo. Y esto nos lleva al final del ministerio. Elías no se pudo recuperar. Después de Dios buscar a Elías para decirle: no tengan miedo, confía en mí, Elías no se pudo recuperar. Dejó que el miedo le ganara y perdió el control de su vida y perdió el final de victoria, que terminó siendo fracaso. Hermanos, algunos de ustedes hoy los tiene el miedo paralizado. Tengo miedo. Tienen miedo a hacer otra cosa, tienen miedo a enfrentarse a algo diferente, tienen miedo a la muerte, tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a la vejez, tienen miedo a perder las oportunidades, tienen miedo a la familia, tienen miedo a la iglesia, y el Señor les está diciendo: levántense. El Señor los está tocando y les está hablando con un silbido suave. Voy a pedirle que, si tiene su Biblia ahí, porque algunos no están trayendo Biblia, estamos en una iglesia tan moderna, ¿no? Tan light, que la Biblia pesa. Entonces uno dice: ¿dónde está su Biblia? Aquí, pastor. No, yo prefiero decir: aquí está mi Biblia. Eso. Busque en su Biblia, para finalizar, Josué 1:9. Si allá los hermanos de comunicaciones me pueden poner el texto en la pantalla, hoy ayudaría. Josué 1:9. Este es un texto que yo lo quiero subrayar, lo quiero poner en el baño, lo quiero poner en mi cuarto, lo quiero poner en la entrada de la sala. Voy a pedirle a mi hija que me lo haga en el computador, porque yo no sé nada de computadores. Voy a pedirle a alguien que me lo enmarque, porque hoy yo tomo la decisión que no voy a tener más miedo. Hoy yo tomo la decisión que cuando tenga miedo voy a mirar al Señor. Amén. Porque vamos a tener miedo. Lo único que le faltó a Elías fue haber oído al Señor. Si no, Elías no había sido reemplazado por Eliseo. Dios buscó a Elías para decirle: no tengas miedo. Y le voy a pedir que se lo lea a quien está a su lado, si usted lo tiene ahí. Léaselo. ¿Qué le dice Josué 1:9? ¿Qué está diciendo Josué 1:9?
¿Sí lo tiene allá, hermano, en su computador? El miedo no puede hacer parte del ministerio. Usted no tenga miedo de lo que Dios le está diciendo que haga, porque Él no lo va a dejar solo. Al contrario, Él va a decir: mira, por favor, atiende tu voz. Hay un error allí, hermano David, en el tema. No puede ser parte. El miedo no puede hacer perder el ministerio. Voy a hablar con la familia de David, que es el que hace esto, porque este muchacho no está durmiendo bien desde que se enamoró. Confunde la palabra. Es que el amor es así, el amor es ciego. Confunde la palabra hacer perder el ministerio con ser parte. De pedirle a Juanita que tenga cuidado, que el muchacho se le está enloqueciendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora vamos a decirle: Señor, ya no quiero tener más miedo. Cierre sus ojos y hable con el Señor y dígale: quítame este miedo. Tú sabes a qué le tengo miedo, Señor. Yo le tengo miedo a la vejez. Yo le tengo miedo al morir. Yo le tengo miedo a perder la fuerza. Yo le tengo miedo a quedarme sin trabajo. Yo le tengo miedo. Ayúdame, Señor. Con una canción, melodía de tu amor, Yo voy a vencer. cantas libertad en mi adversidad. Todos tenemos miedo a algo, Hasta que huya el temor. pero no permita que el miedo lo paralice, hermano. Y ya no soy un esclavo del temor. No permita que el miedo lo esclavice, hermano. Yo soy hijo de Dios. Yo no soy esclavo del miedo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del Cualquier temor. miedo hoy se va. Yo soy Cualquier hijo miedo hoy comienza a ser transformado. de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Si alguno de ustedes, y yo me incluyo, tenemos un miedo a algo. Un miedo a las deudas. Un miedo a mis relaciones familiares. Un miedo a que mi papá o mi mamá me fallen o me falten. Un miedo a que mi esposa o mi esposo me sea infiel. Yo le digo hoy: declare en el Señor victoria sobre ese miedo. Mientras acá los hermanos me ayudan con la música, si usted siente en su corazón, se pone en pie. Yo quiero orar por usted. Yo quiero decir: Señor, dale fuerza a mi hermano, que no tenga miedo. Vamos adelante. No tenga miedo. Dios está con nosotros. Y se lo dice a alguien que también tiene miedos. Pero hoy me siento valiente, me siento fuerte. Y digo: Señor, yo no voy a dejarme esclavizar del miedo. Aleluya. Desde el vientre fui Aleluya. escogido en ti. Oh, Señor, sácame de este Me miedo. llamó el amor. Quítame el miedo, Señor. Quítame el miedo. De nuevo nací. Yo tengo que aprender a confiar en ti. Recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Tú me estás tocando, Padre. Ya no soy un esclavo del temor. Ya no, ya
Yo soy hijo. Yo soy tu hijo. De Dios. Yo soy tu hijo y declaro victoria, Ya Padre. no soy un esclavo del temor. No quiero ser esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Padre. No quiero tener más miedo. Soy hijo. Yo soy tu hijo, de Padre. Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Qué descanso que siento, diciéndole, Señor, no quiero tener más miedo. Nada ni nadie me puede apartar de ti. Nadie me puede derrotar. Yo soy tu hijo. Te pido perdón por ser tan miedoso. Te pido perdón por sentirme que solo yo he quedado y me van a matar. No, Señor. Yo te tengo a ti. Y ahora digo, fuera, fuera, fuera el miedo. Venga, venga, venga la victoria. Aleluya. Ponga la mano sobre su hermano, esposa, hijo, vecino, amigo. Fuimos liberados. Y dígale, no tenga miedo. Dios está con usted. Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a ganar. Somos los hijos. Y dígale esta palabra. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga paz en tu corazón. Vamos a la victoria. Lo invito a tomar un refrigerio. Y hoy yo pago porque no tengo miedo. Yo pago porque no tengo miedo. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Un aplauso para el Señor. Yo soy